Mis hermanos me robaron 20 años de mi vida por una herencia. Acaban de descubrir que la pluma de mi abuelo es más fuerte que su traición. La última vez que mis hermanos me hablaron como si fuera familia, fue para decirme que yo no era uno de ellos. Estábamos en el patio de la empacadora, el sol de la tarde pegando fuerte. Daniel, el mayor, me arrojó las llaves de la camioneta vieja. Lleva este pedido al pueblo, ordenó, sin mirarme. Y usa esta chatarra. La camioneta nueva es para nosotros. Marcos, el del medio, soltó una risita. Tú no eres igual que nosotros, Leo. Ya deberías saberlo. Esa frase. La habían repetido toda mi vida como un veneno lento. Y por primera vez, en lugar de sentirme herido, sentí una extraña curiosidad. No sabían que, escondida en el bolsillo de mi camisa, llevaba una carta que estaba a punto de demostrarles cuán diferentes éramos en realidad. Crecer en el rancho Osorio era como vivir en un reino donde yo era el único plebeyo. Nuestro imperio, forjado por el sudor de mi abuelo, era el corazón palpitante del condado, miles de hectáreas de tierras de cultivo que se extendían hasta el horizonte, un complejo ganadero de última generación y dos de los supermercados más grandes del pueblo, abastecidos con nuestros propios productos. Éramos la realeza local. O, mejor dicho, ellos lo eran. Mis 3 hermanos mayores, Daniel, Marcos y Javier, vivían como príncipes. Coches nuevos cada 2 años, pagados por la empresa. Carreras universitarias en la capital, que rara vez terminaban, pero que servían de excusa para fiestas y viajes. Un acceso ilimitado a las cuentas del negocio. Para ellos, el rancho era un cajero automático y un coto de casa personal. Para mí, era un lugar de trabajo. Mi camioneta era un modelo del 98 que yo mismo reparaba. Mis estudios los pagué trabajando de noche en uno de nuestros propios supermercados, como un empleado más, soportando las burlas de los gerentes que mis hermanos habían puesto. Nunca me invitaron a una junta. Nunca vi un estado de cuentas. Cuando preguntaba por mi parte igual, esa que supuestamente nos había dejado el abuelo, la respuesta era siempre la misma, generalmente de Daniel: tú solo deberías agradecer que te dejamos trabajar aquí. Gánate tu lugar. El silencio de mis padres era lo que más dolía. Mi padre, a quien yo llamaba papá, se sentaba a la cabeza de la mesa cada noche, un hombre corpulento y desgastado que nunca levantaba la vista de su plato cuando sus otros hijos me humillaban. Su silencio no era neutral, era un consentimiento. Un muro de piedra contra el que mis preguntas se estrellaban y morían. Mi madre era diferente. Su silencio estaba lleno de culpa. A veces, la sorprendía mirándome desde el otro lado de la habitación con una tristeza tan profunda en los ojos que me hacía apartar la vista. Parecía que quería decir algo, pero el miedo siempre ganaba. El odio de mis hermanos era creativo, constante. Me asignaban las tareas más duras: reparar cercas bajo el sol abrasador, hacer el inventario del almacén frigorífico en pleno invierno. Si un tractor se averiaba, era mi culpa. Si un lote de ganado perdía peso, yo era el responsable. Me pagaban un salario mínimo, descontándome gastos que nunca especificaban. Vivía en la pequeña casa de huéspedes del rancho, mientras ellos ocupaban la casona principal, cada uno con su propia ala. Tú no eres igual que nosotros. La frase era su arma favorita. La usaban para justificar cada privilegio que ellos tenían y yo no. Durante años, creí que se referían a mi carácter. Que yo era más débil, menos ambicioso, menos digno. Pensaba que era un juicio sobre mi valía como hombre. Qué equivocado estaba. No era un juicio. Era una declaración de hechos. Un secreto que gritaban sin que yo pudiera entenderlo. El punto de ruptura llegó un martes por la tarde. Mi padre me había pedido que buscara unas facturas viejas en su despacho, un santuario de cuero y madera al que rara vez entraba. Las carpetas polvorientas se apilaban en un armario. Mientras buscaba, una de las carpetas más antiguas se deslizó y cayó al suelo, esparciendo su contenido. Y allí, entre recibos amarillentos y títulos de propiedad, había un sobre que no encajaba. Era grueso, de papel de lino, con mi nombre, Leonardo, escrito con la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nunca antes había visto esa caligrafía dirigida a mí. El sobre no estaba sellado. Dentro, una sola hoja doblada. La abrí. La tinta estaba un poco desvaída, pero las palabras eran claras como el agua. Mi querido nieto, Leonardo. Si estás leyendo esto, significa que he muerto y que, con suerte, las decisiones que tomé han sido respetadas. Sé que tu vida no será fácil. Habrá quienes no entiendan mi elección. Pero mi legado no es solo de tierra y dinero, es de sangre y carácter. Y tú eres el único hijo de mi verdadero heredero, mi primogénito, Ricardo. Tu madre sabe la verdad.
Él te habría amado más que a nada en este mundo. Esta carga es ahora tuya, pero también lo es tu derecho. Eres la sangre de mi sangre, el futuro de todo lo que construí. No dejes que te convenzan de lo contrario. Ricardo. Mi tío. El hermano mayor de mi padre, que había muerto en un accidente de coche cuando yo apenas era un bebé. Siempre se hablaba de él en susurros, como una tragedia familiar. Pero la carta decía, hijo de mi verdadero heredero. El despacho empezó a dar vueltas. El hombre que me había criado, mi padre, no era mi padre. Mi padre real, Ricardo, era el primogénito. El heredero natural. Y yo era su único hijo. De repente, 20 años de desprecio cobraron un sentido monstruoso. El odio de mis hermanos no era irracional. Era pánico. El silencio de mi padrastro no era pasividad. Era conspiración. La tristeza de mi madre no era lástima. Era la culpa de una carcelera. Tú no eres igual que nosotros. No. Yo era el dueño de todo. Esa noche no dormí. La carta de mi abuelo era la llave, pero necesitaba la cerradura. Necesitaba pruebas. Mi mente se aceleró, conectando puntos que antes estaban en la oscuridad. Recordé un viejo baúl de viaje que mi abuelo guardaba al pie de su cama. Después de su muerte, mi padrastro lo había trasladado al ático, diciendo que estaba lleno de trastos viejos. Nadie había subido allí en años. A las 3 de la mañana, con la casa principal en silencio, subí las escaleras chirriantes hacia el ático. El aire era denso, olía a polvo y a tiempo encapsulado. Allí estaba, en un rincón, cubierto por una lona. El baúl era de cuero oscuro, con correas de latón. Estaba cerrado, pero no con un candado moderno. Tenía una cerradura antigua que logré forzar con un destornillador. Al abrirlo, el contenido me dejó sin aliento. No eran trastos viejos. Era una cápsula del tiempo. Una bomba de relojería. Encima de todo, había un fajo de fotografías atadas con una cinta. En ellas, una versión más joven y feliz de mi madre, embarazada de mí, riendo junto a un hombre que tenía mis mismos ojos y mi misma sonrisa. Mi padre, Ricardo. Ver su rostro fue como mirarme en un espejo a través del tiempo. Debajo de las fotos, había una carpeta de cuero. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaba el testamento original de mi abuelo, notariado y sellado. Las cláusulas eran inequívocas. Dejaba la totalidad de sus bienes, las tierras, el ganado, los supermercados, las cuentas bancarias, a su único nieto y descendiente directo de su primogénito, a mí, Leonardo Osorio. Había más. Un seguro de vida a nombre de Ricardo, cuyo único beneficiario era yo. Cartas de mi abuelo a mi madre, rogándole que me contara la verdad cuando tuviera la edad suficiente, pidiéndole que me protegiera de la codicia de su otro hijo. Y la pieza final, la más condenatoria de todas, un contrato firmado por mi padrastro, David, un mes después de la muerte de mi tío Ricardo. En él, a cambio de que mi abuelo le permitiera casarse con mi madre y criarme, David renunciaba formalmente a cualquier derecho o reclamación presente o futura sobre la herencia Osorio, tanto para él como para sus futuros descendientes. Mis hermanos no tenían derecho a nada. Ni a un centímetro de tierra. Ni a un solo centavo. Habían vivido toda su vida como reyes con un tesoro que no solo no era suyo, sino que habían jurado no tocar. La rabia que sentí fue tan pura y fría que me dio una claridad absoluta. Pero mientras guardaba todo de nuevo, encontré un último documento en el fondo del baúl. Era reciente. Una oferta de compra de un consorcio inversor de la ciudad. Ofrecían una suma millonaria, con 9 cifras, por la totalidad de las tierras agrícolas para un desarrollo inmobiliario. Y al final, las firmas de los vendedores, Daniel, Marcos y Javier Osorio. La fecha de cierre de la venta era el viernes de la próxima semana. El plan era diabólico en su simplicidad. Me echarían, venderían mi herencia en secreto y desaparecerían con el dinero. Mi existencia era el único cabo suelto. Volví a mi pequeña casa de huéspedes justo antes del amanecer. La carta de mi abuelo en el bolsillo. No sentía dolor. No sentía tristeza. Sentí el peso de un legado. El de mi verdadero padre. El de mi abuelo. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. No hubo gritos. No hubo confrontaciones. El lunes por la mañana, en lugar de ir a reparar cercas, conduje hasta la ciudad. Entré en el despacho de abogados más prestigioso que pude encontrar. Puse el baúl sobre la mesa de caoba y dije, quiero reclamar lo que es mío. El viernes por la mañana, el día programado para el cierre de la venta, la junta directiva de Empresas Osorio se reunió en la sala de conferencias de la casona. Mis 3 hermanos, mi padrastro y los abogados de los inversores.
Estaban a punto de firmar los papeles que borrarían el legado de mi abuelo para siempre. La puerta se abrió. Entré yo. Daniel me miró con furia. ¿Qué demonios haces aquí, Leo? Te dije que te mantuvieras alejado. En realidad, dije, mi voz tranquila resonando en el silencio tenso, esta es mi sala de juntas. Y están todos sentados en mi mesa. Detrás de mí entraron mi abogado, un notario público y 2 agentes de seguridad. Mi abogado colocó una pila de documentos sobre la mesa, justo encima del contrato de venta. Señores, dijo con una voz nítida y profesional. Esta venta queda cancelada. Les presento el testamento original del señor Ricardo Osorio y aquí, el certificado de nacimiento de su único heredero, el señor Leonardo Osorio. Y finalmente, un contrato de renuncia que invalida cualquier reclamación por parte del señor David Osorio y sus descendientes. Legalmente, esta empresa y todas sus propiedades pertenecen, en su totalidad, al señor Leonardo. Las caras de mis hermanos pasaron del desconcierto al pánico y luego al puro terror. Mi padrastro se encogió en su silla, su rostro pálido como el papel. Mi madre, que estaba de pie junto a la puerta, empezó a sollozar. Los inversores y sus abogados se levantaron, recogieron sus cosas y se fueron sin decir una palabra. Cuando estuvimos solos, Daniel se abalanzó sobre mí. Esto es una mentira. Un truco. Uno de los agentes de seguridad lo interceptó con una facilidad pasmosa. Mi madre corrió hacia mí, con lágrimas surcando su rostro. Hijo, lo hicimos para protegerte. Para que fuéramos una familia. La miré, y por primera vez, no vi a mi madre. Vi a una extraña que había sacrificado mi identidad por su propia comodidad. Protegerme, respondí, y el peso de 20 años de mentiras estaba en cada palabra. Me ocultaron a mi padre. Me robaron mi herencia. Me negaron mi propia identidad. Me hicieron sentir como un extraño en mi propia casa. Yo no destruí a esta familia. Hice una pausa, mirándolos a todos, uno por uno. Ustedes lo hicieron el día que decidieron enterrar la verdad junto a mi abuelo. Me di la vuelta hacia mi abogado. Por favor, proceda a notificarles que tienen 24 horas para desalojar todas las propiedades de la empresa. Nunca fui la oveja negra. Fui el heredero que ellos intentaron borrar. Tomé el control de todo y los dejé sin nada, tal como ellos planearon hacer conmigo. ¿Fue justicia o me convertí en un reflejo de su propia crueldad? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.